Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo análisis del caso aquí en Crímenes Ibéricos. Hoy nos acercamos al caso del asesinato de Ana María Martos Nieto, que titulamos como el asesinato de la chica del bidón. Para hablar de este caso, para acercarnos de nuevo a este asesinato, a esta desaparición y posterior asesinato, lo hacemos con María Hernández, que es doctora en ciencia forense y criminalista, especialista en visualización y análisis de patrones de manchas de sangre y coordinadora de investigación en la Universidad Isabel I. María, bienvenida de nuevo a Crímenes Ibéricos. Muchísimas gracias, Marc. Un placer volver a estar por aquí. Gracias por estar con nosotros y, por cierto, aprovecho para meter la cuñita por sumarte también al proyecto del libro de Crímenes Ibéricos, que lo hemos comentado Un verdadero placer, la verdad. Claro que sí, lo hemos comentado alguna vez con Antonio Sanz, pero María también colabora. Estamos en proceso, está en ello. El libro se está trabajando, está en máquinas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y cuando tenga que salir, pues saldrá, que creo que será este año, y ya lo iremos explicando. Pero bueno, que María también se ha sumado a esta aventura. Bueno, como este caso evidentemente lo tenéis en el canal, lo podéis escuchar de nuevo, podéis parar de hecho la reproducción de este análisis si queréis y os vais a escuchar la narración del caso, pero si no voy a hacer un poco de resumen porque hace tiempo que colgamos el caso, ¿vale? De lo que pasó. No voy a contar todo el caso de nuevo, pero sí un poco de resumen rápido de lo que pasó. ¿Quién era Ana María? Una enfermera de 32 años, estamos hablando de 2004 en Sant Feliu de Llobregat, en Cataluña, divorciada, deprimida después, ¿no?, de este golpe de la vida por no poder formar, ¿no?, una familia. Finalmente está de baja del trabajo, quiere irse de retiro espiritual, ¿no? Necesita lo que a veces pasa en la vida, que necesitas pues romper con todo, alejarte de todo y pues por eso irte a un retiro espiritual. Le pide a la familia, a sus padres, que no se pongan en contacto con ella para poder desconectar de verdad. Pero empiezan a pasar los días, pasa un mes y no da señales de vida. Hasta que los familiares, hasta que los padres pues se alarman y empiezan a intentar contactar con ella, la empiezan a buscar, la van a buscar a su casa y se encuentran, cuando van a casa de Ana María, se encuentran a unos obreros que están haciendo, pues entiendo, con unas reformas que les informan que el piso se ha vendido. Y entonces, claro, los padres asustados pues van a buscar a la policía. Parece ser que la policía lo que les dice es que la hija es mayor de edad, que puede haber decidido hacer con su vida lo que quiere, por lo tanto desaparecer. Y aunque parece ser que por la situación en la que estaba Ana, por el tema de la depresión, que a lo mejor tendrían que haber activado algún protocolo antisuicidio, pues parece que eso no pasa así, ¿no? Y que Ana María desaparece y que no pasa nada. Bueno, los padres parece que tienen que empezar a investigar por su cuenta, se ponen en contacto con Intersos, va pasando el tiempo, nadie localiza a Ana María, pasan los años, hasta que en 2013... hay una llamada de una voz masculina, una llamada por teléfono, que acaba denunciando que Ana María fue estafada en su momento, hasta la ruina, y después asesinada. A partir de aquí, pues, se empieza a reactivar la búsqueda de Ana María. Parece ser que la policía busca y no encontró nada, ¿no? Se sabe que no se renovó el DNI, que no hubo actividad en las cuentas, excepto que antes de desaparecer había estado sacando grandes cantidades de dinero, que vendió el piso, el coche, que aproximadamente pues consiguió unos 100.000 euros. Ella compartía piso con un chico. A este chico se le preguntó, se ve que estaba enfadado porque ella, pues al desaparecer de esa manera, se lo acabó llevando todo, se llevó todos los muebles. A partir de aquí, dicen, todos los muebles se los llevó una empresa de mudanzas. Entonces intentan contactar con la empresa de mudanzas para ver dónde se llevaron esos muebles. Y resulta que esos muebles fueron a parar a casa de una mujer. Una mujer hasta el momento desconocida para el entorno familiar y de amigos y de conocidos
de Ana María, Norma Beatriz. Una señora que se empiezan pues a preguntar quién es, y resulta que es, bueno, conocida por algunos como la vidente de las Ramblas de Barcelona, y que resulta que es una estafadora, que en ese momento ya no se encuentra en España, está en Argentina. Parece ser que en la época en la que Ana María desaparece, hasta llegó, además de, pues seguramente, conseguir todo ese dinero que consiguió con la venta del piso, del coche, llegó a pedir a su expareja 16.000 euros. Bueno, en toda esa investigación se acaba localizando a una persona cercana a Norma Beatriz, otra persona que supuestamente cayó también en las redes de esta estafadora, que era José María, un obrero de la ciudad condal que fue estafado por la vidente a cambio, explicó él, de pócimas mágicas. Pasa el tiempo y la voz del teléfono vuelve a aparecer, hay otra llamada que acaba explicando, insistiendo en que Ana María está muerta y que el cuerpo está enterrado en una finca en Lloret, en la costa catalana. Y curiosamente, al empezar a investigar, resulta ser que ese tal José María, ese obrero de la ciudad condal, estafado también por la vidente de las Ramblas, tenía una finca en Lloret. Una finca y una excavadora. Bueno, finalmente parece ser que cuando llegan a esa finca, pues José María está esperando a la policía y de alguna manera se entrega. Parece ser que cuenta que tiempo atrás, cuando Ana María estaba viva, la vidente le pidió ayuda cuando tenían relación, y la vidente parece ser, ¿no?, pues que estaba intentando ayudarle con las pócimas mágicas y tendrían algún tipo de relación para mantener esa estafa, ¿no?, en la que él estaba enganchado. Le pide ayuda, van a buscar a Ana, las lleva en coche. La vidente, ¿no?, Norma, le dice que lo lleven a su casa, a esa finca de Lloret. Él las lleva hasta allí, las deja a las dos en la finca, se va a aparcar el coche y, según cuenta él, cuando vuelve de aparcar el coche, se encuentra a Ana pues ya tendida en el suelo en un charco de sangre. Se entiende que muerta. Norma le dice que no se preocupe, que ella se encargará de todo, que lo arreglará todo, pero que se quede un momento en la finca con el cuerpo y que ya se va un momento y que volverá. Se ve que se va y no vuelve nunca y desaparece. Y por eso él pues acaba enterrando en un bidón a Ana María, ¿no?, en cemento. Esa es la explicación que da a lo sucedido José María. A partir de aquí, finalmente la policía consigue localizar a la vidente, traerla, y ella lo que acaba declarando es que todo eso no es así, que ella y Ana eran amigas, que tenían muy buena relación, que Ana estaba deprimida y que cuando se fueron a Lloret ella estaba tan mal que de un momento a otro sacó, ¿no?, una inyección y se inyectó aire y se mató. Bueno, a partir de aquí parece ser que judicialmente la cosa fue fatal, porque no se pudo demostrar con todo eso que estamos contando la autoría de los hechos por parte de nadie, ¿no? María, este caso a mí me es curioso porque pasan muchas cosas, ¿no? Hay desapariciones, desaparecen muebles, desaparece dinero, desaparecen personas, hay una finca, hay una excavadora, hay bidones, hay sangre, se supone, ¿no? Hay llamadas de teléfono, hay mucho movimiento de muchas cosas, pero no se consigue detectar ni encontrar nada a tiempo, ni poder acusar a nadie. Sí, es bastante llamativo porque al final hay muchos elementos en juego que podrían haber sido vitales para la investigación, pero que, como dices, también el paso prolongado del tiempo y un poco ese ir y venir de personas dentro de la investigación complican bastante llegar a una información fiable.
Es verdad que hay puntos que sí que se podrían haber investigado un poco más, pero hay también otros que son tan negativos que impiden que se pueda llegar a una conclusión. Por ejemplo, el hecho de que al final Ana María fuese enterrada en cemento y además de eso pasaran casi 10 años hasta que encuentran el cuerpo, pues va a dar lugar a que se encuentre en un estado, va a estar momificado el cuerpo, es decir, básicamente pierde la parte blanda de los tejidos, no se llega a esqueletizar, pero digamos que se queda la piel como apergaminada y los órganos internos no van a encontrarse en un estado fresco. ¿Esto qué va a suponer? Pues que al final el problema fundamental es que no vamos a poder concretar si ese testimonio de la vidente de las Ramblas, que decía que no, que su amiga se había inyectado aire en una vena para morir, no vamos a poder comprobarlo porque el estado del cuerpo no nos lo permite, ¿no? Al final está en un estado muy seco y evidentemente, pues igual que los órganos, el resto del aparato circulatorio también. Esa burbuja de aire supuestamente que han utilizado sobre todo los denominados ángeles de la guarda, ¿no? Esos enfermeros que van a matar a sus víctimas en planta, normalmente utilizando este método, tenemos que pensar que hay que inyectarse en torno a unos 50 centímetros cúbicos de aire, que no es un pinchacito y ya está, para que esa burbuja llegue a causar lo que se denomina embolia gaseosa, que puede devenir en infartos, en edemas pulmonares, o sea, es un poco variable en función de la vena, si es una arteria o un vaso pequeño y demás, pero que por desgracia al estar el cuerpo en este estado pues no va a poder demostrarse al 100% que realmente fuese su causa de muerte. Podríamos demostrar si hay algún tipo de hueso fracturado, por ejemplo, a consecuencia de un golpe en la cabeza o una caída muy aparatosa, pero lo que es lesiones cutáneas y problemas de fallos orgánicos, el cuerpo está en un estado en el que no nos va a arrojar esta información. Entonces, por ahí tenemos, digamos, un callejón sin salida. Sí que es cierto además que ese paso del tiempo nos va a impedir poder realizar una inspección del lugar de los hechos. A fin de cuentas es una zona de una vivienda o de una segunda vivienda en la que sucedieron los hechos que pertenecía a un individuo que evidentemente se encargó, como bien le comentó la vidente, de guardar el cuerpo, pero además luego debió de limpiarlo, porque claro, en el momento en el que se da cuenta de que Norma no va a volver, no va a dejar el cuerpo de Ana en su casa, entonces además de enterrarlo, pues limpiaría todo el escenario con lo que eso supone de ya no solo sangre, sino huellas de pisada, cabellos, fibras, un posible arma, si finalmente la versión que aceptamos como buena es la de él. Es decir, ha habido un transcurso tan prolongado de tiempo que al final toda esa verdad que podíamos encontrar en la escena, y tal y como comentaba Edmond Lockhart, ha huido, ¿no? Ha desaparecido ante nosotros porque no se ha podido salvaguardar la escena ni los elementos de interés que nos encontrábamos. Sí que es cierto que puede intentarse demostrar la veracidad o no del testimonio de José María, tratando de llevar a cabo una localización de esa supuesta sangre. Él mantiene que cuando llega de aparcar el coche se encuentra a Ana María tendida en el suelo en un charco de sangre, y esto sí que, aunque han pasado 10 años y aunque ha sido limpiado, sí que podemos determinarlo gracias a utilizar diferentes reactivos químicos. Básicamente funcionan emitiendo una especie de luz, una luminiscencia azul blanquecina, en el momento en el que ese reactivo en concreto entra en contacto con unos componentes de nuestros glóbulos rojos, la parte del hierro. Si esto ocurre, y ya te digo, aunque haya pasado años, aunque lo hayan limpiado, aunque hayan incluso pintado el suelo o la pared, vamos a poder encontrar esta reacción positiva que nos va a permitir tomar muestras más en conciencia de la zona y del material para, por lo menos, aunque no podemos determinar quién ha sido, sí que podemos decir que realmente lo que ocurrió o el testimonio que más se acerca a lo ocurrido era el de José María, porque si no se hacen este tipo de pruebas, entre el cadáver momificado y la falta de testimonio por parte de Norma y de él, de un testimonio concreto, estamos en un callejón sin salida. Caray, déjame repreguntarte, María, para empezar, ¿hasta cuánto tiempo se puede detectar este resto de sangre? Porque tú has dicho muchos años, pero ¿hasta cuánto tiempo puede pasar realmente? Estamos hablando de que de 20 años, de 30 años, de 50 años, de 100 años, y has dicho que hasta se puede pintar, pero pintar ¿cuántas veces? ¿Con qué tipo de pintura? ¿Con qué tipo de material encima del resto de sangre podíamos llegar a localizar estos restos?
más que en tiempo y en capas de pintura, lo tenemos que medir en la cantidad de sangre que hubiese de partida. Hay que pensar que si es un charco, hay mucha cantidad de sangre. Es una muestra bastante amplia, no estamos hablando de una gota. Entonces, por mucho que, por ejemplo, intentase limpiarlo con lejía, va a seguir dándonos positivos. Si lo intenta diluir, vamos a poner que ha fregado 300 veces ese suelo. Hay experimentos, los que hice yo, por ejemplo, en mi tesis, demostraban que incluso una gota de sangre entre 500.000 gotas de agua destilada seguía siendo una posibilidad de encontrar el positivo. Digamos que son reactivos muy, muy, muy sensibles, incluso, ya te digo, pintando, no sé exactamente el número de capas de pintura, pero si se realizan recogidas de esas paredes, por ejemplo, se hace un agujero en la pared y se recoge todo el material, tanto de las pinturas como del interior, ese material se pulveriza con los reactivos y nos sigue dando positivo. Pero ya no es tanto el tiempo que pase, sino la cantidad de sangre, dando por hecho que es un charco de sangre, que es una cantidad, aunque fuera del tamaño de, no lo sé, una rodaja de sandía, es una cantidad de sangre que para poder limpiarla se va a extender sin querer, porque en el momento en el que nosotros fregamos, la estamos repartiendo todavía más por el lugar. Y si encima se trata de un soporte poroso, vamos a poner que sea, por ejemplo, madera que no esté barnizada, o que sea una tarima más o menos natural, o que sea un cemento que es poroso, que tiende a absorber, esa sangre se va a quedar ahí durante muchísimos, muchísimos años. Es que hay experimentos que hablan incluso de restos de hace cientos de años, que si se han conservado en una zona más o menos accesible, como puede ser este domicilio, la sangre sigue y los reactivos por lo menos nos van a poder indicar que en algún momento en esa zona en concreto hubo sangre. Entonces nos podrían ayudar un poco a valorar de forma objetiva el testimonio de José María. Claro, porque si no es localizando la posible sangre, ¿no?, de ese ataque que acaba con la vida de Ana, que denuncia José María cuando es preguntado, como nos decías al principio, por los restos del cadáver en el bidón enterrado y con el cemento, realmente no podemos llegar a averiguar nada. Entiendo que el pinchazo del aire está claro que no, pero si se le clavó un cuchillo o se le agredió con algún arma, ¿tampoco quedaría ningún resto? Depende de la gravedad de la lesión. Aquí hay que pensar que si afectó únicamente a tejidos blandos, ya sea a nivel cutáneo en la piel o a nivel de órganos, por ejemplo, si recibió una puñalada que le perforó un pulmón, no lo vamos a poder ver porque los tejidos se quedan disecados, se quedan momificados. Sin embargo, si fue aunque sea una puñalada que de alguna forma le fracturó algún hueso o dejó una señal de ese paso del útil en una costilla, o por ejemplo le dieron con un golpe, con algún objeto con un golpe contundente en la cabeza y se le hizo algún tipo de rotura craneal, ese tipo de evidencia sí, porque sí que se puede someter al cadáver a diferentes procesos de examen de hueso, incluso de radiografías, pero si únicamente ha sido una lesión que ha afectado a nivel de tejido blando, por desgracia no lo vamos a poder saber. Y esta aguja con aire que puede derivar, como digo, en un infarto, por ejemplo, el corazón no va a estar en un estado lo suficientemente fresco como para poder realizar este tipo de exámenes. Entonces, habría que valorar demasiado bien ese estado, pero por norma general es bastante complicado si no ha afectado a ningún hueso. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. El deporte está lleno de momentos épicos, de grandes rivales, partidos inolvidables, jornadas para la historia y en algunos casos, puntualmente, golpes de efecto que lo cambiaron todo. Apcas presenta un podcast repleto de personas increíbles, de grandes deportistas y de momentos, de situaciones que han pasado a los anales de la historia del deporte. Descubre Golpe de Efecto, un podcast con las grandes historias del deporte y los deportistas. Golpe de Efecto de Apcas, ya en tu plataforma de podcasting. Son personas de confianza, nos ponemos en sus manos, salvan vidas, pero a veces algunos de ellos son asesinos. Apcas y el podcast Crímenes Ibéricos presentan el nuevo True Crime Médicos Asesinos. Historias reales de profesionales de la medicina que se han convertido en criminales por voluntad o negligencia. Médicos Asesinos. Escúchalo ya en tu plataforma de podcasting preferida. Pon la palabra Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bueno, yo creo que, a ver, sí, claro, nos podemos equivocar, ¿no? Pero escuchando este caso, escuchando una narración o leyendo sobre el mismo, uno se da cuenta que está claro que esto era una estafa, ¿no?
un modus operandi de Norma y hasta de su hijo, porque su hijo se ve que también estaba implicado. Parece ser que lo utilizaba de, no sé si decir, de gigoló, ¿no? O de cebo para, ¿no? Para, en este caso, parece ser encandilar a posibles, ¿no? víctimas. Por ejemplo, el caso de Ana María, ¿no? Parece ser que estuvo también, ¿no? con un inicio de relación, o ella se lo creía, con el hijo de Norma. Era el modus operandi, y que el objetivo era vaciar, ¿no? las arcas de las víctimas. Claro, aquí lo que no sabemos es el motivo por el cual acaban matando, ¿no? a Ana María, si es que ella finalmente realmente descubre la estafa, pues se gira en contra, ¿no? de Norma, la quiere denunciar, se enfada con ella, y a partir de aquí pasa algo. Eso no lo sabemos, pero está claro que todos vemos lo que pasó allí más o menos, ¿no? Lo que pasa es que faltan las pruebas exactamente para poder dictaminar quién fue el culpable y de qué exactamente, ¿no? Que acabó con la muerte de ella. Pero antes de llegar a ese final, ¿no? En la finca de Lloret pasaron, como decíamos antes, muchas cosas. Hubo llamadas de teléfono, llamadas que se pueden, ¿no? que se pueden registrar, que se pueden seguir, que se pueden, no sé si investigar de alguna manera. Hay movimientos de dinero bancario, de dinero que se saca, hay compraventa de un inmueble, hay muebles que se llevan de un lado para otro. Lo que decía al principio del podcast de hoy, muchas cosas que parece ser que podrían servir de pista para ir hasta algún sitio, y que no sé si es que no es tan fácil seguir estas pistas, o es que la policía pues a veces, pues no lo sé, se queda sin mecha, no sé. Claro, por ejemplo, en el tema de las llamadas, yo no sé exactamente las fechas en las que se produjeron esas llamadas de esa voz masculina anónima, qué nivel de desarrollo hay en ciertas técnicas, porque también hay que 2013 pensar que la primera. Claro, la tecnología avanza conforme va avanzando también un poco la demanda de la sociedad. Y yo creo que en 2013 probablemente la acústica forense ya estaba bastante avanzada. Lo cierto es que al final de esta disciplina sí que se podría haber tratado de rastrear esa llamada y sobre todo de identificar al autor. La acústica forense básicamente lo que intenta es, igual que de otras disciplinas, identifican al autor pues con huellas de pisada, huellas dactilares o restos de ADN. Desde la acústica lo que se intenta es analizar evidencias acústicas que estén relacionadas con un caso, como puede ser, por ejemplo, las llamadas a la asociación que hace esta voz anónima, para tratar de determinar a quién pertenecen, analizando pues la frecuencia, el tono, la velocidad que utilice al hablar, atributos como, por ejemplo, un acento, un deje, una coletilla, ¿no? que utilice mucho una persona, para poder compararla tanto con otras llamadas, que en este caso, por ejemplo, nos podría haber servido para determinar al menos que las dos llamadas las realizaba la misma persona, porque era una voz masculina, pero bueno, puede parecerte lo mismo y a lo mejor no, pero desde la acústica forense sí que pueden determinar si el mismo individuo realizó esas dos llamadas. Y además también, si se hubiese tratado de investigar en esa vía, si era el marido, por ejemplo, de Norma, o incluso su hijo o un vecino, o de quién se podía tratar, se pueden realizar grabaciones de esa persona y compararlas con las que tenemos de la llamada, ¿no? Digamos que es como para hacer un cotejo, igual que un cuerpo de escritura en grafística o ADN para determinar esos perfiles biológicos. Desde la acústica forense también podemos hacer eso. Es más, desde la acústica también lo que se puede hacer es grabando esas llamadas. Claro, ya habría que pensar en la necesidad de haber deducido, ¿no? la importancia de esa llamada. Pues se puede grabar la llamada y analizar el entorno. Por ejemplo, analizar ruidos de fondo, algún sonido que pueda ser particular, reverberaciones para saber si está hablando desde una cabina o si lo está haciendo desde un teléfono móvil, si está encerrado en una habitación, si está en una zona con eco, para poder intentar un poco establecer cuál es ese entorno probable, incluso llegar a determinar con eso y con informaciones relacionadas con, por ejemplo, si llaman desde un prefijo, ¿no? Desde una zona de un país extranjero, pues pueden incluso llegar a hacer una ubicación más concreta, que a lo mejor no se hubiese podido dar datos no solo sobre la relación que guardaba esa persona con el caso, sino también con Norma y con por qué sabía todos estos datos y no quiso ayudar antes, ¿no? Pero además también esos movimientos de dinero a los que hacías alusión.
al final, si esta chica, si la pobre víctima se acercó a un cajero para sacar dinero, lo lógico es que si no es ese cajero, el cajero de al lado, la estación de buses de la calle de detrás o cualquier otro edificio público, tenga cámaras de seguridad. Es que eso te iba a preguntar, María, disculpa, te lo iba a preguntar. Es que, claro, es que ¿qué pasa con las cámaras de seguridad? Claro, lo normal es que, es verdad que en ese momento pensarán que era una desaparición voluntaria, ¿no? Porque es ella además la que insiste en que por favor, que se va a un retiro, pero hay un punto en el que ya se están dando cuenta de que no es una desaparición voluntaria y ya cuando llegan las llamadas anónimas alertando de que realmente está muerta, lo lógico hubiese sido retroceder en el tiempo los registros de esas cámaras de los establecimientos y tratar de posicionar a Ana María, por lo menos para entender cuál fue su línea de actuación y desde qué momento lleva muerta, porque tampoco se establece cuáles son sus últimos movimientos, a dónde se dirige, si por ejemplo va a visitar a Norma una última vez o si realmente intenta huir. No se tiene constancia tampoco de eso y hubiese sido bastante interesante por lo menos hacer esa triangulación para comprobar realmente si sacó dinero sola, si sacó dinero coaccionada, si alguien sacó dinero con su tarjeta, porque también son cosas que son interesantes y que no se hicieron. Es que a veces, en algún otro caso que hemos tratado aquí en Crímenes Ibéricos, hemos hecho referencia a las cámaras de seguridad, por ejemplo, ¿no? Cuando se ha querido, ¿no? La última vez que se vio a las víctimas fue cuando entraron a sacar dinero en un cajero o estaban tomando un café no sé dónde y se les ve la cámara de seguridad como entran en el bar y tal y cual, ¿no? Y se utiliza muchas veces ese recurso para poder localizar y saber, pues, de dónde iban, de dónde venían, a dónde iban, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, en una situación como esta, en la que ves que hay una víctima, en la que se ha ido de casa, han venido los de la mudanza, se han llevado los muebles, ha ido a sacar dinero, no lo sé, ¿no? Ha pasado por muchos sitios, pues, y que ha quedado constancia, porque se ha ido al banco a sacar dinero. Si hablas con la persona que compartía piso contigo y dice que le dejó dinero, o la expareja, pues el día que sabes que te vino a pedir dinero, pues no lo sé, es que a lo mejor eso lo vemos en las películas y no es tan fácil de hacer, María, pero ese día no puedes ir a ver en la calle de ese piso donde sabes que se encontraron las cámaras de seguridad e intentar hacer un seguimiento para ver esa persona si iba con alguien, si no sé. Claro, es que hay que saber también cuánto tiempo, ¿no? Registran esas cámaras o si se guarda cada cierto año o si se desechan, pero por lo menos haber intentado tratar de establecer sus últimos movimientos y que al menos se hiciese mención a se trató de realizar esta diligencia o porque resulta chocante, sobre todo que tampoco se sabe eso, si decidió ir sola, si estaba coaccionada, si Norma la obligó a hacer algún tipo de movimiento o incluso su hijo, ¿no? Que actuaba un poco como gancho, incluso cuando se pone a vender los inmuebles y mueve todo el mobiliario. De eso también tiene que haber algún tipo de registro en el que haya hablado con alguien o le haya dado la potestad a alguien para vender cosas a su nombre, porque tampoco es tan sencillo deshacerse de toda una vida y de todos los muebles y de todo un domicilio por arte de magia, sin que nadie tenga constancia de cuál fue su movimiento. Entonces, en ese caso también hubiese sido bastante útil registrar teléfono móvil si se pudiera haber encontrado o incluso el de Norma para poder determinar hasta qué punto, cuando Norma hace referencia a esa relación de amistad, ¿no?, que las unía, pues ver si realmente, no lo sé, en esa época a lo mejor WhatsApp no estaba tan extendido como ahora, ni redes sociales, pero sí correo electrónico o un registro de llamadas, ¿no?, que determinase si realmente tenían esa buena relación que intentaba demostrar Norma o no, o si llegaron incluso a intercambiar algún tipo de mensaje de texto o de mail en el que Ana María pues estuviese dando algún tipo de signo de que no estaba en esa situación de forma voluntaria hasta cierto punto, o que empezaba a sospechar algo, o que tratase de comunicarse como hizo con su expareja, ¿no?, y le hiciese llegar algún otro tipo de información. Esos registros también se pueden conseguir a través de la informática forense y de la recuperación de datos. Incluso se hizo fotografías, por ejemplo, a un mueble porque lo quiso vender y luego no sabía cómo, o a un documento en el que pretendía dar su potestad para que se vendiese otra parte de su casa, ¿no? Todo eso también se podía haber recogido porque al final hay mucha información, pero hay muy pocos datos luego de valor que nos permitan guiar la investigación y es llamativo, la verdad. Claro, qué importante es hacer un buen trabajo en el momento oportuno,
cuando toca, ¿no? Cuando es necesario que a nivel policial, a nivel de investigación, a nivel, ¿no?, de criminalística y de criminología, ¿no?, la investigación se haga en ese momento. Lo digo porque cuando antes hablábamos del tema de las cámaras, ¿no? Claro, es verdad, claro, las cámaras no guardan el material grabado 10 años, por ejemplo, ¿no? Claro. Lo guardarán unos meses, medio año, un año, a lo mejor, como mucho, ¿no? Y después hay muchas de estas cosas que se pierden, que ya no puedes acceder a ellas, ¿no? Claro, si en su momento sí que hubiesen entendido que era una desaparición de riesgo, a lo mejor no justo el día que desaparece, pero a los 6 meses, Claro, por ejemplo, ¿no? claro. Al final esas cámaras son vitales. En el caso, por ejemplo, de la pequeña Asunta, consiguieron demostrar que los testimonios de los padres no eran congruentes porque las cámaras de seguridad pillaron a la niña en el coche cuando la madre decía que no, que la había dejado en el domicilio con el padre, ¿no? Entonces son detalles muy pequeños que si no se hace una labor de investigación en el momento pueden pasar por alto y pueden perderse para siempre. Entonces es importante tratar de recopilar todo este tipo de datos que nos puedan ayudar, sobre todo en una situación tan compleja como esta, en la que no se está contando con el testimonio del presunto autor, hay contradicciones entre ellos, no se tiene claro sus últimos movimientos, porque una información tan banal como podría haber sido la cámara de seguridad de su cajero nos hubiese podido aportar mucha más información para poder resolver este caso. Claro. Bueno, pues hoy nos hemos acercado al asesinato de Ana María Martos Nieto, enferma de 32 años, que en 2004 pues desapareció y fue asesinada y localizada al cabo de unos años, como hemos explicado, pues de esta manera tan truculenta, ¿no? Estafada y asesinada. Nos hemos acercado al caso de la chica del bidón, una vez más con María Hernández, doctora en ciencia forense y criminalista, especialista en visualización y análisis de patrones de manchas de sangre, coordinadora de investigación en la Universidad Isabel I. María, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Hasta la próxima, que vaya bien. Gracias a vosotros por la escucha como siempre y hasta el próximo capítulo de Crímenes Ibéricos. Adiós. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Descubre la nueva colección de merchandising sobre True Crime de Crímenes Ibéricos en www.merchapod.com. Apoya nuestro podcast para que podamos seguir creciendo con tazas, camisetas, fundas o sudaderas con diseños exclusivos sobre True Crime. Ya sabes, merchapod.com, y vacila de ser un fiel oyente del True Crime.